Bueno, sean bienvenidos a este segundo webinar de Power Fiber. En este caso vamos a hablar de nuestro cable Fiber ASU en un span de 120. Esto viene en distintas variedades. Tenemos de 6, de 12, de 24 hilos. La idea de este webinar es, el objetivo de este webinar es analizar las características declaradas en las hojas de datos de distintos fabricantes de cable, con el fin de comprender qué aspectos deben considerarse al momento de elegir un modelo. Bien. La intención no es realizar una comparación competitiva, sino identificar los parámetros relevantes para evaluar adecuadamente el desempeño del producto. Vamos a pasar a la siguiente hoja si van viendo los datos. Una idea central en este análisis es que el diámetro exterior no es el único ni el principal determinante de su capacidad de alcance o prestaciones generales. Existen más variables técnicas que inciden de forma significativa y deben ser consideradas todas en conjunto. Bien. Acá podemos ver tres tipos de fabricantes distintos, cada uno con su hoja de datos especificada en su web. No vamos a nombrar a los distintos fabricantes por una cuestión de que no es una comparación competitiva, sino más que nada explicar el porqué de nuestras prestaciones y tener en cuenta todas las características del cable para poder elegir uno para trabajar. Bien. Como principal vamos a poder hablar de la fibra óptica utilizada, del tipo de fibra. Normalmente se utiliza la G652D, es la más estándar. Otros utilizan G52B, pero bueno, la más estándar sería la G652D a la hora de trabajar de una ASU, una SDS. Después ya drop se va a G657, A1 o A2. En este caso todas vamos más o menos similar. Bien. Después vamos a trabajar con un span o un vano de 120 metros, menos en el fabricante B, pero porque no encontramos una versión de este cable de 120. Pusimos la que más se acerca, que son 100 metros, pero bueno, no debería haber problema para la comparativa. Bien. Que permite a este tipo de vano hacer una comparación bajo condiciones similares de aplicación. Bien. Después el punto más clave para este webinar es hablar sobre el diámetro exterior. Bien. Como podemos notar, el diámetro exterior de los cables nuestros son mucho más chicos que los demás fabricantes, pero eso no quiere decir que pierda calidad o que sea un cable más blando o de menor calidad que los demás. Ahora vamos a ver bien por qué. También vamos a hablar un poco de la tracción a corto plazo. Por ejemplo, PowerFire declara una tensión máxima de tracción a corto plazo de 1800 Nm, mientras otros son un poco más específicos, 922 Nm. Esto demuestra que un mayor diámetro exterior no implica necesariamente una mayor resistencia mecánica, sino que la tracción máxima es un valor crítico tanto en la instalación como en el tendido del cable y debe analizarse de forma independiente del tamaño físico del producto. Bien. Entonces, no significa que si el cable es, por más de que sea más grueso, tenga mayor tracción. Lo podemos ver en este caso. Es un cable de 7,5 milímetros de diámetro exterior, pero tiene 1000 Nm fuerza de tracción. A comparativa del nuestro, es un cable mucho más fino, pero tiene mucha más tracción. Ahora vamos a ver bien por qué suceden estas cosas. También algo a tener en cuenta es la precisión de los valores declarados en las hojas de datos. Pueden presentar variaciones importantes. Es necesario tener en cuenta la coherencia y confiabilidad de los datos proporcionados por cada fabricante. Si el fabricante te da unos datos más relativos, capaz no es tan confiable como unos datos bien precisos como los que damos nosotros. Bien. También vamos a hablar un poco del loop tube. Nosotros tenemos un tubo único de 2 milímetros. Como ven acá también puede llegar a variar un poco el diámetro del loop tube. Que esto no significa que el loop tube de mayor tamaño no mejora la protección de la fibra, pero sí incrementa el diámetro y el peso del cable. ¿Bien?
Nosotros ofrecemos un diámetro más chico, lo cual el diseño va a ser más liviano, va a facilitar el tendido y también reduce la tracción y mejora la ergonomía de instalación. Va a ser mucho más fácil maniobrar un cable que tenga un Bluetooth de 2 milímetros que un cable que tenga un Bluetooth de 2,3. Esto se va a ver reflejado en el diámetro final del cable. Bien. Como elementos estructurales adicionales vamos a ver los miembros de fuerza, podemos ver los hilos bloqueadores de agua, si especifican si tienen o no, el hilo de desgarro, hay algunos que no especifican si tienen. Después, bueno, también podemos hablar del espesor de la cubierta externa, que eso también hay que tener muy en cuenta el tipo de cubierta que tiene, ya que nuestra cubierta, por más de que nuestro cable sea mucho más chico a nivel de diámetro, la cubierta es mayor que las demás, ¿eh? Por lo menos lo especificado.